Bueno, y para terminar el curso, ¿verdad? Vamos a hablar de las derivadas e integrales de funciones vectoriales. Pues, ¿cómo se deriva? ¿Cómo recuerdan cómo calculamos límites? Pues calculando el límite de cada una de las componentes. ¿Cómo se deriva? Exactamente lo mismo, derivando cada una de las componentes. Pero antes de eso, veamos la definición de la derivada de una función vectorial, similar a cómo usted deriva una función, a la definición de la derivada de una función escalar. Es el límite de r de t más h menos r de t sobre h cuando el h tiende a cero. Pero imagínese si usted tiene un vector en el espacio, tendría que calcular tres límites, ¿verdad? Pues nada, más adelante vamos a pasar directamente a la forma de cómo calcular la derivada. Obviamente, si ese límite existe. El significado geométrico, usted lo está viendo aquí, ¿verdad? Es el cambio en el vector en la dirección de t por h unidades. Por eso que tiene aquí el punto P, es el vector, eh, es el punto terminal del vector posición r de t. Y el r de t más h es el vector posición del punto, de aquel cuyo punto final es q. ¿Ok? Y pues ahí tiene el vector diferencia. Entonces aquí usted puede ver que la derivada de r, obviamente, en el punto P es un vector tangente a la curva en P. ¿Ok? Y el r de t más h menos r de t sobre h es esta parte que usted está mirando y que está señalado aquí. ¿Ok? Y cuando el h tiende a cero, pues esta partecita de aquí se va acercando al punto Q. ¿Ok? Si es que esa es la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial. La recta tangente a la curva C en el punto P es la recta que pasa por P. Si a usted le dicen, por ejemplo, hay la ecuación de la recta tangente a una curva cualesquiera en un punto específico, pues usted ya tiene el punto y para determinar el vector dirección lo que tiene que hacer es hallar la derivada de R. Y como dice aquí, es paralelo al vector tangente R' de t. Hay una definición bien importante y es lo que se llama un vector tangente unitario. Ya usted sabe que un vector es unitario si su norma es 1 o si su magnitud es 1. Y para convertir un vector en unitario lo que hacemos es dividir cada una de las componentes entre la magnitud del vector. Pues nada, para determinar un vector tangente unitario, usted divide el vector derivada sobre la magnitud del vector derivado. ¿Ok? Y mire el siguiente teorema, que lo que les había dicho. Si usted tiene una función vectorial cuyas componentes son f, g y h, donde f y g son diferenciables, entonces la derivada de r como vector, como función vectorial, es igual a la derivada de cada una de las componentes, representadas por la terna f', g', h' o f' por i más g' por j más h' por k. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, para calcular la derivada de una función vectorial, lo único que usted hace es derivar componente a componente. Por ejemplo, aquí lo que queremos es determinar el vector tangente unitario, ¿verdad? Hallar el vector tangente unitario a esta función vectorial en t igual a 1. Pues nada, lo primero que hacemos es calcular la derivada de r, y la derivada de t al cuadrado es 2t, y la derivada de 3t, de t a la 3 es 3t al cuadrado. Usted lo evalúa en 1, y al evaluar en 1, pues va a ser 2 y 3 las componentes del vector derivado. Como queremos hallar el vector tangente unitario, pues necesitamos la magnitud de r'. Y la magnitud de r' en 1 es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que esto es raíz cuadrada de 13. Por lo tanto, el vector tangente unitario, t de t, para t igual a 1, ¿ok? ¿Qué componentes tiene? 2 sobre raíz cuadrada de 13, 3 sobre raíz cuadrada de 13. Y este es el vector tangente unitario. ¿Ok? Ahí es la derivada de este par de funciones. Entonces,
pues R' de t va a ser igual a la derivada de la raíz cuadrada de t menos 2. Y esto es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de t menos 2. Usted sabe derivar. La derivada de 3 es 0. Y la derivada de 1 sobre t al cuadrado es equivalente a tener t a la menos 2, que será menos 2 sobre t a la 3. Y esa es la derivada. ¿Okay? En la otra, pues, ¿qué tenemos? R' de t. Esto aplicando la derivada del cociente de negativo 1 sobre 1 más t al cuadrado. Así. ¿Ok? La derivada de t sobre 1 más t aplica la derivada del cociente, ¿verdad? Y esto es 1 más t elevado al cuadrado. La derivada de t es 1, por lo tanto aquí tenemos 1 más t menos t. Y entonces la derivada es 1 sobre 1 más t elevado al cuadrado. De manera similar, la derivada de t al cuadrado sobre 1 más t, aplicamos regla de la cadena y esto es 1 más, perdón, la derivada del cociente, 1 más t al cuadrado, aquí nos queda 2t por 1 más t, menos t al cuadrado. Entonces aquí le queda 2t al cuadrado menos t al cuadrado, esto es t al cuadrado, menos, y nos queda más 2t, ¿verdad? Más 2t. Y esto sobre 1 más t todo elevado al cuadrado. Entonces, pues ya tenemos la primera derivada de esa función. De manera similar, miren aquí, la derivada de r de t entonces. La derivada del vector a es 0. La derivada de t por el vector b es simplemente el vector b. Y aquí entonces nos va a quedar 2t por el vector c. ¿Okay? Y esa sería entonces la forma de derivar una función vectorial. Recuerde, deriva componente a componente. Y la regla de diferenciación, pues suponga que u y v son diferenciables, son funciones vectoriales diferenciables, sea un escalar y f una función de valor real. Entonces, la derivada de la suma de dos funciones vectoriales es igual a la suma de las derivadas. La derivada de una constante por una función escalar es la constante por la derivada de la función escalar. La derivada de una función f de t por una función vectorial aplica básicamente la derivada del producto entre comillas y la derivada de f por la función vectorial más f por la derivada de la función vectorial. La derivada del producto punto, pues es más o menos una extensión de la derivada del producto y esto es la derivada de u punto v más u por la derivada de v. La derivada del producto cruz es la suma de los productos cruces de u' por v más u cruz v'. Y la derivada de u de f de t aplica la regla de la cadena y es f' de t por la derivada de u en f de t. ¿Ok? Si es que, pues allí